Buenos días, chicos. La clase de hoy vamos a tratar sobre momentos presupuestarios. Nosotros ya hemos desarrollado el tema etapas presupuestarias y hemos visto de que estas etapas son tres. Tenemos la elaboración del presupuesto, luego se lo empieza a ejecutar y con posterioridad vamos a hacer un cierre o un control de las cuentas. En esta etapa intermedia, que es la ejecución, aparecen momentos presupuestarios, que son momentos previstos por la ley, en donde la ley hace referencia a qué se va a considerar como compromiso, en donde ya el Estado asume un compromiso de una operación que va a realizar, en donde cuál de esa etapa posterior va a ser un devengado, donde ya el compromiso está como definitivo y es muy poco probable retrotraerse a una posición anterior, y con posterioridad va a dar origen al pago como consecuencia de ese compromiso. Vamos a ver estas etapas previstas por la ley, no perdiendo de vista que nosotros tomamos de referencia la ley 24.156, es la ley de administración financiera. Para ello, nosotros vamos a hablar de momento haciendo o compartiendo, mejor dicho, la pantalla a partir de ahora. Vamos a hacer una presentación de un Power. Como dije, las etapas del presupuesto entonces las habíamos caracterizado hasta acá como tres: elaboración, ejecución y control. Dentro de esta etapa de ejecución encontramos como este indicador rojo, estamos en la etapa de ejecución. ¿Qué es lo que dice el artículo 32? El artículo 32 de la Ley de Administración Financiera dice: las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están obligadas a llevar registros de las ejecuciones presupuestarias en las condiciones que fije la reglamentación. Como mínimo, deberán registrarse las liquidaciones o el momento en que se devengan los recursos y su recaudación efectiva, y en materia de presupuesto de gasto, además, el momento del devengado, según lo establece el artículo precedente, las etapas del compromiso y del pago. El registro del compromiso se utilizará como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y el pago, y para reflejar la cancelación con posterioridad de esas obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? El compromiso se va a utilizar a los efectos de indicar una afectación preventiva de los recursos para que no se los pueda utilizar con posterioridad. En este esquema planteamos lo que dice el decreto 1344 respecto a qué se entiende como compromiso, devengado y pago. El compromiso: el origen de una relación jurídica con terceros lo va a marcar este compromiso y producirá una eventualidad salida de fondos u otros valores, ya sea para cancelar una deuda o para cancelar una aplicación del pago de un bien o un servicio determinado. La aprobación por parte de un funcionario competente de la aplicación de esos recursos va a necesitar este compromiso para que tenga validez, si no, no va a ser válido, digamos, valga la redundancia. En esa aprobación necesitaremos una identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece esta relación que está dando origen al compromiso. También se tendrá que establecer los bienes o servicios que han dado origen al mismo, y en su carácter, si fueran servicios, qué tipo de gasto es el que va a implicar esta si es que no hay contraprestación, pero habría que indicar. Por lo general, existe, para que se hable de un compromiso, una contraprestación dineraria, dando origen a un gasto originado por un bien o un servicio. Esto también va a implicar una afectación del crédito presupuestario, que es de manera preventiva, como dije. Mientras que en el caso del devengado, la modificación ya es cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio del Estado, o de una jurisdicción, mejor dicho, o una entidad. Genera el surgimiento de una obligación de pago, ya es definitiva, por medio de que ha habido una recepción de bienes o servicios oportunamente contratadas, puede haber habido también la recepción de una factura, de un remito, que dan elementos a la jurisdicción o a la organización de la que se trate, el organismo de que se trate, que hacen indiscutible el cumplimiento de esa obligación. También hay que tener en cuenta que en este devengado, como elemento, como documentación fuente, vamos a tener una liquidación del gasto, según corresponda, con la emisión respectiva de la orden de pago, la cual debería hacerse dentro de los 3 días hábiles subsiguientes. ¿Qué implica este devengado? Implica una afectación definitiva ya del crédito presupuestario. Esto ya no puede volverse hacia atrás porque se supone que la operación se concretó. Cuando hablamos del pago,
En el pago estamos hablando de una operación en la cual opera la cancelación efectivamente de la obligación a través de un orden de pago con independencia del medio que se utilice, pero todos sabemos que el medio que se utiliza de pago es el cheque. Según la resolución técnica del sector público número 1, dice que el compromiso es un acto de administración interna y que solo produce efectos dentro de la órbita de la administración, pero no afecta a derechos ni obligaciones. La relación del compromiso es el crédito presupuestario. El compromiso habilita la celebración de contratos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como no tiene un efecto cuantitativo, como hemos marcado con anterioridad en el devengado, el compromiso se sobreentiende que es solamente como un acto administrativo de ordenamiento administrativo del sector que está vinculado a la operación. El devengado se entiende que es el momento en el que se produce la modificación ya cuantitativa y cualitativa del patrimonio del Estado, independientemente del momento que se vaya a pagar. Este tiene un criterio muy similar a lo de la contabilidad privada. El mandado a pagar, nosotros en las planillas por lo general decimos que cuando se produce el devengado simultáneamente se produce el mandado a pagar, pero puede obedecer con posterioridad, puede tener un par de días hasta que se manda a pagar, pero es un acto en el que la autoridad competente, por la cual pone la cancelación de una deuda determinada por una suma cierta, y surge de la liquidación correspondiente que se materializa, como dijimos, de la orden de pago. Y finalmente tenemos el pagado. Cuando hablamos del pagado, estamos haciendo referencia a poner a disposición del acreedor una determinada suma de dinero, extinguiendo la obligación del Estado. Queda claro que el pagado se tendría que hacer con cheque, pero hay situaciones en las que por el monto se realiza y se utiliza un efectivo de una caja chica. Dicho esto, vamos a hacer acá una comparación entre lo planteado entre la Ley 2456 y la Resolución Técnica del Sector Público número 1. Por ejemplo, en el caso de un crédito presupuestario, si hablaríamos de un llamado a licitación, porque en el sector público las contrataciones no tienen la misma naturaleza, ya lo vamos a ver en otro tema, el sistema de contratación, no tienen la misma naturaleza que en el sector privado. Por lo general, las operaciones se realizan a través de sistemas de contratación por medio de la licitación pública, en donde se hace una apertura de la oferta a distintos proveedores del Estado, de modo de que se lo hace más público, más general, y todo el mundo puede intervenir, de modo que sea transparente el proceso. Tomando como base eso, y hablando de un ejemplo que sea una licitación pública, esta licitación cuando se ha llamado, se ha establecido como una suerte de comunicación a los proveedores, luego se selecciona de esos oferentes alguno y se produce una adjudicación de la obra. Cuando esa obra ya se empieza a trabajar y a elaborar, se presentan certificados de obras respecto al grado de avance, lo cual va convalidando que se va haciendo la operación, se va devengando, y con posterioridad, como consecuencia de que ese certificado está validado, se emite un orden de pago y se paga. Tomando ese basamento, haremos un paralelismo entre la Ley 2456 y la Resolución Técnica número 1 del sector público. Entonces, para la ley, el compromiso existe cuando se adjudica la obra, mientras que en el caso de la resolución técnica dice que existe cuando hay un llamado a licitación. El devengado coincide en ambas, que es la presentación del certificado de obra, porque es como el elemento que convalida el derecho del proveedor del Estado a cobrar y del Estado a reclamar en caso que no funcionara bien lo que se ha contratado. La emisión de la orden de pago para la resolución técnica implica el mandado a pagar, mientras que fíjese en que para la ley, no. La ley ya directamente habla de el pagado. Esto quiero que marquemos bien como referencia. Nosotros trabajamos con la ley 2456, no con la resolución técnica, entonces nosotros vamos a manejarnos con esta referencia, pero quería hacer la comparación. Nosotros vamos a considerar que cuando se produce el devengado, simultáneamente se manda a pagar, porque la discrepancia puede ser 2 o 3 días. Entonces vamos a tomar como referencia, como dije, la ley 2456 y vamos a hablar de devengado simultáneamente con el mandado a pagar.
Vamos a continuar con este esquema haciendo referencia a la presentación de una planillita, que es la manera en la que nosotros vamos a trabajar en el momento de presupuesto, en el momento de la ejecución presupuestaria. Acá tenemos, como lo están viendo en pantalla, tenemos los momentos previos a la ejecución, tenemos los momentos definidos propios de la ejecución presupuestaria. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar, vamos a tener como referencia los momentos previos, que es lo importante, y los momentos propios de la ejecución presupuestaria, o definitivos. ¿Por qué hablamos de momentos previos? Cuando hablamos de momentos previos, estamos haciendo referencia a 3 etapas: la asignación, la reserva interna y el compromiso. Son las etapas previas que se realizan, valga la redundancia, a concretar la operación de manera definitiva. Y cuando hablamos de momentos propios o definitivos de la ejecución, son el devengado y el pagado, porque es poco probable que la operación se retrotraiga hacia atrás. Esto es lo que se quiere decir. Bien, dicho esto, vamos a analizar la incidencia legal. La asignación presupuestaria, ¿qué es? Es la apertura de créditos. Es cuando nosotros decidimos del monto total del presupuesto asignar cierta cantidad, por ejemplo, a bienes de consumo, a bienes de uso, a personal, etc. Cuando hablamos de reserva interna, es una anotación indicativa que lo prevé el decreto, en donde establece que nosotros lo único que hacemos es una reserva por las dudas, alguien tenga otra intención del gasto. Entonces yo hago una indicación indicativa, una anotación indicativa, diciendo de que hay cierta operación con preferencia que se va a realizar. Pero la incidencia legal no tiene, porque la reserva no está prevista en la ley. Respecto al compromiso, establecen relaciones entre el Estado y terceros, porque comienza la operación. En el devengado, la incidencia legal se dice que surge una obligación cierta de cancelar una deuda a favor de un tercero, y una obligación también de ese tercero de entregarle algo al Estado, y con posterioridad al Estado de entregar fondos. Y con respecto al pagado, se dice de que es la extinción de una obligación con la eventual aparición de una obligación por parte del Estado de rendir con posterioridad esas cosas. Cuando hablamos de los momentos previos de la ejecución presupuestaria y propios, en lo que se refiere a la incidencia presupuestaria, vamos a hacer el siguiente análisis. En la asignación presupuestaria es una apertura de créditos, esa es la incidencia presupuestaria. Abrimos créditos y damos un cierto monto para gastar en cada uno de los incisos. En lo que hace referencia a la reserva interna, es solamente una anotación indicativa, no tiene ninguna incidencia presupuestaria. En el caso del compromiso es una afectación preventiva, lo afecto preventivamente porque en algún momento lo voy a gastar. En el caso del devengado es una afectación definitiva del crédito. El crédito se resta definitivamente porque ya tiene un destino marcado. Y en el caso del pagado no, porque si yo lo registro ni simultáneamente acá y en el devengado estaría duplicando el gasto. Vamos ahora al acto administrativo de formalización. ¿Qué es lo que formaliza la asignación presupuestaria? El decreto del Ejecutivo en el que distribuyen el gasto. Ha habido un presupuesto, de esa ley surge un decreto del Ejecutivo en el que hace una distribución de gasto. La reserva interna, podemos decir que el acto administrativo es la autorización para iniciar el trámite que hace el responsable de cada jurisdicción. El compromiso es la aprobación por parte del funcionario de la aplicación de los recursos por un concepto y un monto determinado. En el caso del mandado a pagar, es la liquidación del gasto, emisión de la orden de pago, y en el caso del pagado, es la entrega de los fondos o valores. ¿Qué documentos intervienen en estas etapas? Vamos a decir que en la asignación presupuestaria el que interviene es el presupuesto de recursos y gastos, porque es el que abre el juego y la cantidad de dinero que se puede utilizar. En la reserva interna es el formulario de autorización de la distribución administrativa que ha hecho el funcionario titular del sector. En el caso del compromiso es la orden de compra o la orden de servicios, según dependa, y en el caso del devengado es la orden de pago, y los cheques y el recibo van a constituir los documentos básicos en la etapa del pago. ¿Qué pasa con la incidencia económica financiera? En el caso de la asignación presupuestaria, reserva y compromiso no tiene porque no toco fondos, son solo anotaciones que se hacen, pero no implican movimiento en el patrimonio del Estado. En el caso del devengado sí,
modifica el activo y el pasivo. El activo por lo que estoy incorporando, comprando, y el pasivo por la obligación que da origen. En el caso del pagado, implica también una disminución del activo y del pasivo, porque estoy cancelando una deuda y estoy sacando efectivo para eso. ¿Cuál es la base de referencia que ustedes van a estudiar legal en cada una de estas etapas definidas como momentos previos y propios? La ley de presupuesto en el caso de la asignación presupuestaria, el decreto 2666 en el caso de la reserva interna, la ley en lo que hace al compromiso, la ley de administración financiera, ahí están referenciados el artículo 32, 31, tanto para el devengado, compromiso y pago. Con esto, nosotros hacemos referencia a la primera parte de lo que sería nuestro tema de hoy, que es son las etapas, perdón, del gasto. Nosotros ahora lo que vamos a ver es, rápidamente, vamos a hacer referencia de lo mismo, partiendo de la ejecución, la misma definición que hemos planteado hasta acá, pero vamos a analizarlo en el caso concreto, por ejemplo, de gastos en personal. Cuando hablamos de compromiso, cuando se inicia el ejercicio económico por el monto de las remuneraciones y los cargos de la planta del personal durante el ejercicio. Fíjense que en el caso del personal, es uno de los gastos en los que tenemos más información real de qué es lo que se va a utilizar durante el ejercicio. Porque tenemos una planta en números, en términos de personas que cerraron a diciembre, que se supone que se mantendrán durante el ejercicio. A esta base se le tienen que adicionar lo que se supone que serán nuevas contrataciones y sacarle lo que se supone que serán las bajas. Pero tenemos información cierta del compromiso. ¿Sí? Por el monto estimado, una fecha determinada, lo podemos realizar. Y el devengado, cuando se procede al momento que se va liquidando las remuneraciones de manera mensual. Porque obviamente el devengado se produce de manera mensual. Acá hemos discriminado personal temporario, servicios extraordinarios. En el caso del personal temporario, por ejemplo, si tenemos una fecha de contratación o designación por parte de ese personal, y lo que suponemos que se va a gastar durante el año. Se reduce si se produce anulación o cancelación del contrato, eso también se lo tiene en cuenta. En el caso de los servicios extraordinarios, cuando se dispone dicho servicio, y cuando se devenga, cuando se aprueban las liquidaciones. Fíjense que en todos estos casos estamos hablando de manera mensual, el devengamiento. Lo mismo que la asistencia social del personal y los beneficios y compensaciones se devengan de manera mensual. En el caso de las asignaciones familiares, al iniciarse el ejercicio, por el monto que se liquidarán durante el año, durante ese ejercicio hay que modificar las altas y bajas que se estime o subsidio. Entonces el compromiso, en el caso del personal, es como que es algo que es fácil de estimar. ¿Por qué? Porque es la información que más clara se tiene de lo que se supone que se estima que va a ser durante el año. En el caso de los bienes de consumo, hablamos de compromiso al emitirse la orden de compra y sus modificaciones, y hablamos de devengado cuando se recibe la factura y los bienes respectivos. En el caso de los servicios no personales, hablaremos de compromiso al formalizar el contrato, al emitir la orden de compra o al recibir lo comprado, al recibirse lo comprado o lo que se aprueba para realizar el viaje. Y en el caso de los servicios básicos, simultáneamente con el registro del devengado. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando yo tengo el comprobante, estoy recepcionando la factura del servicio, por ejemplo, de la luz o del teléfono. Cuando se devenga, cuando se conforma la factura, y cuando se recibe la factura esta con respecto a la conformación del servicio. Por lo general la factura la recibimos con posterioridad a que se lo prestó al servicio. En el caso de los bienes de uso, vamos a considerar un compromiso cuando se suscribe el contrato por la emisión de la orden de compra, en el caso de bienes preexistentes como tierras o terrenos, cuando se instrumente un boleto de compra-venta con fecha cierta, y en el caso de las construcciones, cuando se suscriba el contrato o instrumento legal que adjudique un monto determinado por la obra. ¿Cuándo se devengará? En los bienes de uso, por la factura y recepción de los bienes, es que los compramos. En el caso de las tierras y terrenos preexistentes, cuando se otorgue la escritura traslativa de dominio. En el caso de la construcción, por el certificado de avance de obra, que es lo que va a ir marcando que nosotros tengamos un avance sobre esa obra en particular. ¿Qué pasa con las transferencias?
El compromiso cuando se dispone la transferencia por la autoridad competente, al inicio del ejercicio por las prestaciones acordadas, según el padrón, según lo que se ha acordado inicialmente, y el devengamiento por las liquidaciones periódicas que se vayan realizando. Este práctico es una modalidad que se implementa con respecto a la teoría esta que acabamos de ver, en donde se les pregunta a qué etapa corresponde del gasto, si es que hablamos de reserva interna, si es que hablamos de compromiso, de devengado o de pagado. Se analiza la incidencia presupuestaria, si tiene o no tiene, cuáles son los documentos básicos que intervienen en la misma, cuál es el acto administrativo que le da origen a la operación, y que se clasifiquen de acuerdo al nomenclador por objeto del gasto. Este práctico nosotros lo vamos a ver más adelante, pero a modo de ejemplo, por ejemplo, ponemos que es la firma Limpiomat, realiza una licitación privada por la provisión de servicios de limpieza y se le adjudicó a esa firma. ¿En qué etapa nos encontraremos? Porque estoy adjudicándole a una firma un servicio de limpieza. Cuando lo estoy adjudicando hablamos de un servicio de tercero, nos ubicamos en el clasificador por objeto del gasto, inciso 3, y estamos hablando de un compromiso. Incidencia presupuestaria tiene, en realidad es una afectación preventiva, como dijimos, no es definitiva porque podemos retrotraernos hacia atrás porque se adjudicó, pero puede haber algo que no defina que nosotros vayamos a concretar. Puede ser que se haya algo en el medio que nos haga no estar en la etapa concreta de la prestación de servicio. Acá solamente se adjudicó. Documento básico, hay una orden de compra o provisión de servicio. El acto administrativo es la resolución en la que se adjudica esto, y se lo clasifica como un inciso 3, servicio no personal. Esa es la práctica que nosotros utilizamos con este tipo de teoría. Hasta acá lo que hemos visto entonces es que de la etapa previa en la que se elaboraba el presupuesto ya vimos cómo era esa elaboración, ahora vemos qué pasa en la ejecución, cómo comienza el Estado a ordenarse en esa ejecución, y cómo comienza a llevar adelante la administración de los recursos emanados de ese presupuesto que hemos logrado una autorización previa. Aquí terminaría la clase de hoy, y más adelante vamos a seguir ya prácticamente con lo que hace a la rendición de cuentas, que sería la tercera etapa, en donde hablamos de control. Muchas gracias.